Bienvenidos todos descendientes de Galileo. El día de hoy les voy a explicar de manera muy sencilla cómo sumar vectores utilizando el método analítico. Por esta razón tenemos estos tres vectores de desplazamiento A, B y C con sus respectivas direcciones. Entonces vamos a hallar el vector resultante y su dirección. Así que vamos con todo. Esto es física en acción. Para sumar vectores utilizando un método analítico, recuerda que debemos usar algo que se denomina las componentes de un vector. Por esta sencilla razón, recuerda que cada vector, el A, el B y el C, en este caso van a tener unas componentes rectangulares asociadas a cada eje. Es decir, el vector A va a tener una componente AX y AY, el vector B va a tener una componente BX y BY, y el vector C va a tener una componente CX y CY. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, yo siempre recomiendo trabajar en tres pasos. Primero, vamos a hallar las componentes de los vectores. Vamos a iniciar con el vector A. Entonces, si te das cuenta, se me generó aquí mi triángulo rectángulo. Si aplico la función coseno de teta, que en este caso teta va a valer 60 grados, va a ser igual a mi componente, es decir, a mi cateto adyacente, que es AX, sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser A. Si despejamos de aquí a x, que es la componente que necesitamos hallar, ax va a ser igual a ¿qué? Esta a que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y me va a quedar a por el coseno de 60. Jóvenes, mucha atención. Análogamente, si aplico la función seno, me va a quedar lo siguiente. El seno de 60 va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, que en este caso va a ser ay, sobre la hipotenusa. Si despejo a y, me va a quedar que la componente a y va a ser igual a ¿qué? Esta a pasa al otro lado a multiplicar y me va a quedar a por el seno de 60 grados. Ojo, grábate muy bien estas dos condiciones o estas dos formas porque son análogas de aquí en adelante. Si quieres entender esto un poquito más, te voy a dejar un video por acá. Haciendo un poquito de espacio, ahora sí vamos a hallar el valor de las componentes AX y AY. Recuerda que lo realmente importante ahorita era que tú supieras de dónde sale este despeje. De aquí en adelante es cuestión de reemplazar. Como te puedes dar cuenta, A equivale a 100 kilómetros. ¿Listo? Por el coseno de teta, que en este caso va a ser 60 grados. Si hacemos un poquito de calculadora por aquí, 100 kilómetros por el coseno de 60, míralo acá, nos va a dar un valor de 50 kilómetros. Va a ser la resultante AX. ¿Listo? Míralo aquí. De igual manera vamos a hallar la componente AY, por eso lo importante de que te quede claro de dónde sale este despeje, porque ahora todo se hace igual. AY recuerda que va a ser igual a A por el seno de teta, que en este caso yo sé que mi vector A vale 100 kilómetros, ¿sí? Por el seno de teta, que en este caso va a ser 60 grados. Y aplicando un poquito de calculadora por acá, yo sé que mi componente AY va a ser igual a 86,6 kilómetros. Mira, ahí está en la calculadora y eso sería todo para hallar la componente AX y AY. Análogamente vamos a hallar las componentes rectangulares de B, es decir, vamos a hallar BX y BY. Y BX ya sabemos que va a ser igual a B por el coseno del ángulo teta, que en este caso B equivale a, míralo aquí, 180 kilómetros. ¿Listo? Por el coseno, míralo aquí, coseno de 30 grados. Y echando un poquito de calculadora, yo sé que BX me va a dar un resultado de 155,9 kilómetros aproximadamente. Pero ojo aquí hay que estar muy atentos porque como te puedes dar cuenta, la componente BX va hacia la izquierda, mírala. Su resultado va a ser negativo. Entonces, mucha atención con eso. ¿Listo? De igual manera vamos a hallar ahora la componente BY. Y BY va a ser igual a B por el seno del ángulo que se forma. Y en este caso, BY va a ser igual a B, que vale 180 kilómetros, perdón, por el seno de teta, que en este caso va a ser seno de 30 grados. ¿Sí? De tal manera que BY, aplicando un poquito de calculadora, me va a dar un resultado de, míralo por ahí, 90 kilómetros. Y en este caso, BY sí va a ser positivo. Porque mira que la componente del vector BY hacia arriba es positiva. ¿Listo?
Y por último, vamos a hallar las componentes del vector c. Como te puedes dar cuenta, cx va a ser igual a c por el coseno de teta, que en este caso c equivale a 240 kilómetros, míralo por acá, y teta que equivale a 70 grados. ¿Listo? De tal manera que echando un poquito de calculadora, eso me va a dar un valor de 82.1 aproximadamente, ¿sí? Ahora bien, recuerda lo mismo, cx va hacia la izquierda, eso quiere decir que esa componente es negativa. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo para cy, que va a ser igual a c por el seno de teta, que en este caso c, que equivale a 240 kilómetros, por el seno de teta, que es 70 grados, y echando un poquito de calculadora, como ya te puedes dar cuenta, eso me va a dar un valor de 225.5 kilómetros. ¿Listo? Obviamente, ya te diste cuenta que cy va hacia abajo. Eso quiere decir que su componente efectivamente va a ser negativa. ¿Listo? Y ahí, como te puedes dar cuenta, tenemos las seis componentes de los vectores ax, ay, bx, by, cx, cy. ¿Listo? Una vez tenemos todas las componentes, míralas aquí en resumen, vamos al segundo paso y vamos a hallar la sumatoria de las componentes. Recuerda que son 3 pasos. Vamos por el segundo. Sumatoria de componentes, su propio nombre lo está diciendo, vamos a sumar todo lo que esté sobre el eje de las X y vamos a sumar todo lo que esté sobre el eje de la Y. Obviamente vamos a tener en cuenta los signos, es decir, 50 kilómetros menos 155.9 kilómetros menos 82.1 kilómetros, y eso me va a dar un resultado de, mírala ahí en la calculadora, menos 188 kilómetros. ¿Listo? Y esa va a ser la sumatoria de componentes en X. De igual manera vamos a hacer la sumatoria de componentes en Y, es decir, 86.6 más 90 menos 225.5. Y si tiramos un poquito de calculadora, como te puedes dar cuenta, eso me va a dar menos 48.9 kilómetros aproximadamente. ¿Listo? Y este es todo el paso 2, así de sencillo, solamente sumar todas las componentes de X y sumar todas las componentes de Y. Un poquito más de calculador. Y el tercer y último paso, pues vamos a hallar la resultante y la dirección de ese vector resultante. Entonces vamos a basarnos en las sumatorias que hallamos en el paso anterior, es decir, nos vamos a apoyar en la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. Vamos a representarlo gráficamente. ¿Cómo así? Ojo, la representación gráfico es para guiarnos. Si tú quieres podemos desarrollarlo enseguida analíticamente, pero lo importante aquí es que tú aprendas. Ojo, vamos a representar la sumatoria en X. Como es negativa y como está sobre el eje de las X, eso quiere decir que va hacia la izquierda, ¿sí o no? Y a este vector yo lo voy a llamar sumatoria en X, ¿sí? Recuerda que donde termina un vector comienza el otro. Y como sumatoria en Y también es negativo, eso quiere decir que va hacia abajo. Entonces míralo aquí. Yo ese vector lo voy a llamar sumatoria en Y. Aquí lo realmente importante es que tengas en cuenta la dirección. Negativo va hacia la izquierda, negativo va hacia abajo. ¿Listo? Y y X. Y y X. ¿Cómo vamos a hallar el vector resultante? Recuerda que el vector resultante se halla desde el inicio de un vector hasta el otro. Eso quiere decir que mi vector resultante va a ser este R que está aquí. Y lo que yo quiero hallar también es el ángulo de este vector resultante. Aquí están mis dos incógnitas iniciales, R y teta de ese vector resultante. Entonces, como ya te puedes dar cuenta, sí señor, teorema de Pitágoras es lo más rápido para utilizar y para hallar el vector resultante. En este caso, como te puedes dar cuenta, tengo la hipotenusa que es R y tengo mis dos catetos. El cateto adyacente en este caso que va a ser la sumatoria en X, mira lo que está al lado del ángulo, y el cateto opuesto que va a ser la sumatoria en Y porque mira que está enfrente del ángulo. ¿Listo? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la resultante al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso va a ser la sumatoria en X al cuadrado más la sumatoria en Y al cuadrado. Esto es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Como yo lo que quiero hallar es el vector resultante, es decir, mi hipotenusa, y ya yo tengo mis dos catetos, tengo que despejar R. R va a ser igual a ¿qué? Obviamente, como está elevado al cuadrado, saco raíz cuadrada a ambos lados y me va a quedar que va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de X a la 2 más la sumatoria de Y a la 2. Y con esta formulita, mírala muy bien, grábatela, apréndala, tómale cariño porque la vas a usar mucho. Con esta pequeña fórmula vamos a hallar siempre la resultante cuando sepamos los dos catetos, es decir, las dos sumatorias. ¿Listo?
Y aplicando un poquito de calculadora por aquí, tenemos que menos 188 al cuadrado y menos 48.1 al cuadrado, tic, 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 tic. Eso me da un valor de 194.3 kilómetros. ¿Listo? Y este resultado que está aquí va a ser mi vector resultante. Pero ojo, que el ejercicio no acaba aquí. Aún tengo que hallar la dirección de este ángulo resultante y voy a hacer uso nuevamente de las razones trigonométricas. Es más, de la inversa de una de las razones. Como ya conozco la resultante, ya conozco el cateto adyacente de este ángulo y conozco también el cateto opuesto del mismo ángulo, entonces puedo utilizar ya sea la inversa del seno, del coseno o de la tangente. Lo más normal es utilizar la inversa de la tangente. Recuerda que me va a quedar que la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso va a ser la sumatoria en y, sobre el cateto adyacente, que va a ser la sumatoria en x. ¿Listo? El ángulo entonces va a ser la inversa de ese tangente a la menos 1, ¿sí? La inversa de la tangente, perdón, que me va a quedar tangente a la menos 1 de este cociente. ¿Listo? Sumatoria en y sobre sumatoria en x. Ya el resto sería cuestión de reemplazar. En este caso, teta, reemplazando estos valores, me va a dar un resultado de 14.6. ¿Listo? Ahora bien, míralo ahí en la calculadora. Si quieres utilizar la función que tienen las calculadoras para que te dé de pronto el valor en grados, minutos y segundos, entonces teta nos va a dar un resultado de 14 grados, ¿sí? Míralo ahí en la calculadora, 34 minutos y aproximadamente 47 segundos. ¿Listo? Y este sería la dirección de mi vector resultante. Y con esto tenemos el ejercicio resuelto. Tenemos la resultante y tenemos la dirección del vector resultante. Este ejercicio yo lo había hecho en otro video desde el punto de vista gráfico. Míralo por acá si quieres, pero los resultados son prácticamente los mismos. Obviamente en aquella oportunidad, como el método era gráfico, los resultados van a ser muy similares a esto. Estos son valores un poco más exactos que lo que me dio en aquella oportunidad. Míralos por aquí. ¿Listo? Esto es como para comprobar que los métodos, ambos métodos son efectivos. Este obviamente es desde un punto de vista analítico, aquel es desde un punto de vista gráfico. ¿Listo? Y eso es todo ahora sí. Espero que realmente te haya servido todo, que hayas entendido muy bien. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún ejercicio en particular que quieras hacer, me puedes escribir aquí abajo en los comentarios y con todo el gusto del caso te podemos ayudar, te podemos colaborar. ¿Listo? Entonces, no siendo más chicos, me hacen el favor, pónganse a estudiar.